Matías Lang. Tal vez me recuerden de charlas como la de la PyCon pasada de sobreviviendo al síndrome del segundo sistema, que di con Leo. Él es Eric, juntos laboramos en Faraday y queríamos contar un poco la experiencia que tuvimos migrando nuestra aplicación que soportaba solo Python 2 a Python 3. Y no hacerlo desde los enfoques tradicionales de contar medio una guía paso a paso de qué camino seguir, sino de contar cuáles fueron los obstáculos que nos encontramos, las frustraciones que tuvimos y cómo las fuimos superando, la mayoría de ellas. Para tener una idea, ¿quiénes trabajan desarrollando principalmente un producto con Python 2 en este momento? ¿Y Python 3? Ahí no vale porque son de Faraday, así que, bueno, esperemos que les sea útil la charla entonces. No puedo ver. No pasa. Es lento nomás. Bueno, arrancamos con la idea de mostrar lo que son las falacias de la migración a Python 3. Esto está inspirado en lo que son las 8 falacias de la computación distribuida, cosas que uno asume como la latencia es 0, tengo ancho de banda infinito, la red no falla. Son cosas que uno asume que son ciertas, pero que en la práctica resulta que no lo son y se lleva un montón de problemas porque lo que uno modela no se corresponde a la realidad. En nuestro caso, enumeramos 8 falacias comunes con las que nos encontramos, como nunca se cometió un print sin paréntesis en el repo. No se puede mostrar, tipo duplicar la pantalla. Bueno, fíjate si se puede, si no. Se supone que el código está bien testeado, que cualquier bug que se introduzca va a haber una test suite que diga, acá tenés un bug, esto no falla. El paquete, producto aplicación que tenés es pip instalable. Yo corro pip install en mi máquina de Faraday, por ejemplo, y eso se corre y sale andando, no tiene ningún problema, no hay que hacer cosas raras con apt install y ese tipo de cosas para instalarlo. No se modifica el sys.pat, se asume que las cosas de Python funcionan bien y no hay que tocar estas cosas medio internas del lenguaje. El equipo tiene experiencia usando Python 3, también una falacia dentro de todo común. Bueno, no se usan dependencias y si se usan, sí se usan, pero en lo posible, la menor cantidad posible. Se mantienen las dependencias al día, no tengo una versión vieja de una dependencia que justo resulta que esa versión no tiene soporte para Python 2, pero una futura sí. Y también importante que yo estoy usando una distribución que tiene buen soporte para Python 3 en todos los paquetes que pone su package manager. Hola. Bien, ¿qué vamos a migrar? Faraday es una herramienta de soporte de seguridad. Es medianamente open source. No vamos a centrarnos en qué es lo que hace, sino en cómo migramos el código. Tiene alrededor de 60 líneas. 60.000. Bueno. Claro. Solo soportaba Python 2.7. Estaba relativamente bien testeado, pero ya para romper con una de las falacias que habíamos hablado, el proceso de instalación era hacer un clone, después un install, después hacer los requirements, después correr el server. Si no te andaba, tu problema. Los releases eran de una manera no tan continua. Hacemos un release medianamente cada mes, mes y medio. Y teníamos muchos branches. Muchos. Principalmente, cómo es la estructura de nuestro código. Tenemos una rama master y otras ramas de fixes o de features. También teníamos en este caos de los branches, todo lo que es código propietario y demás está como duplicado el código, pero en esto no nos afectó en el proceso de migración. Bueno, para que se den una idea un poco del código que tuvimos que migrar, a veces las empresas nos muestran qué lindo que es el código que tienen, está todo súper testeado, súper arquitectura muy buena y eso. Nosotros, si bien tenemos código bueno en su mayoría, también nos tuvimos que enfrentar a estas cosas. Código como una función que hace cosas con inputs que no se entiende nada y otra función que tiene variables globales y que por alguna razón crea una variable global dict y pisa en built-in. Esto nos trajo un montón de problemas, pero este es
código real con el que nos encontramos y tuvimos que migrar. Tuvimos cosas, esto también va contra la falacia de lo del sys.pat, cosas que les pintaba agregarle cosas al pad para poder solucionar temas de los imports, que también eran problemas que teníamos por no ser un paquete y tener estos problemas de instalación. También teníamos código con gente que no sabía que existía la librería urllib de Python y inventó una regex para parsear URLs, trajo un montón de bugs. Estos 3 códigos ya están erradicados del código, pero hay cosas que siguen que no alcanzaban a los slides. Para que se una idea de por qué lo migramos, bueno, esto es de 29 días, dice, deben faltar 28 o 27 días para que se depreque el Python 2 o CPython 2 para ser más precisos. Si bien falta un tiempo todavía, la mayoría de librerías están dejando de soportar Python 2 en sus últimas versiones. Por ejemplo, NumPy, Matplotlib, nosotros usamos Marshmallow, PsychoPG, que es el adapter de Postgres. En sus últimas versiones ya no las podíamos instalar con Python 2, o sea que nos teníamos que seguir atados a las versiones viejas que podían tener bugs o ser inseguras. Y si no migrábamos, íbamos a tener este problema para siempre. O sea que teníamos que migrar o tener software totalmente obsoleto, preferimos tomar el camino de migrar, la parte difícil. Así que bueno, vamos a empezar. Lo que nos esperábamos tener era algo así, súper fácil, correr una herramienta que mágicamente modifique nuestro código y de repente tener código que antes era Python 2 y ahora es Python 2 y Python 3, mágicamente. Esa era la idea, lamentablemente no fue tan así. El primer problema que tuvimos fue causa de que nuestro proyecto no era un paquete pip instalable, como dijimos, no tenía un --, init en el proyecto, no hay un setup.py, cosas así, sino que había que clonarse el repo, hacer el pip install y todo esto. Y en Python 2 lo que muchos proyectos viejos usaban es el tema de los imports relativos. Uno cuando dice, por ejemplo, import server.config, asume que eso es parte del proyecto de Faraday, ese server mágico. ¿Se muestra eso? Sí. Bueno, en nuestro caso, eso en Python 3, los imports relativos ya no funcionan, entonces hay que reescribirlos. Y las herramientas que los reescribían el código mágicamente, generaban un código que generaba syntax errors directamente porque eso no se podía hacer. Así que ese fue nuestro primer problema. Corrimos la tool y era syntax error por todos lados. Así que lo que tuvimos que hacer fue convertir nuestro proyecto en un paquete pip instalable, agregar un fichero setup.py, tener una estructura de directorios correcta para que eso funcione y funcione bien en Python 3. O sea, si un proyecto que es tipo una librería de Python que está hecha para Python 2 arranca desde 0 a migrar de Python 3, nosotros medio que arrancamos de -10, porque nos faltaba hacer el paquete, ponernos al día con las buenas prácticas que ya arrancaron en Python 2 y seguir con Python 3. Este slide está bueno, por ahí es medio complejo, si no, bueno, queden los slides para ver. La idea de esto es de cómo funcionan los imports relativos en Python 2 y Python 3. Si ven, hay una diferencia. En Python 2, cuando uno importa un fichero que, por ejemplo, está en 2 paths distintos, se importa algo distinto que en lo que está en Python 3. Esto trajo un montón de problemas bastante graves que hubo que arreglar. Estructura tradicional. Bien. Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos era que nosotros no tenemos la estructura tradicional de directorios en nuestro repo, que es como todo el código Python está dentro de un subdirectorio que sería, por ejemplo, Faraday, y ahí con un fichero --init y todo eso. Y tener, por ejemplo, las cosas como el readme, el license y eso en la root, pero solo eso. O sea, los ficheros Python del repo en sí deberían estar en un subdirectorio propio. En nuestro caso no lo teníamos así, sino que en el mismo root del proyecto ya teníamos ficheros que eran parte del paquete de Python. Y esto es algo no convencional que yo al principio hice un super hack con links simbólicos y un scriptcito de bash que hacía que funcione eso sin tener que tocar la estructura de ficheros, que era algo medio jodido. Y inicialmente funcionó bien eso. Después, uno de los problemas que tuvimos fue una frustración que tuve haciendo un package para Python con un fichero manifest.in. Manifest.in es
un fichero que dice, cuando alguien instale mi paquete con pip, haga pip install Faraday, además de los ficheros de Python, le quiero meter algo más. En nuestro caso, necesitamos, por ejemplo, meterle los ficheros de JavaScript estáticos para que el server funcione, porque tenemos tanto código JavaScript como Python en el mismo repo. Si no tenemos esto, el server no corre. Así que lo que teníamos que decirle era que me incluya el directorio, en este caso server /www, para que cuando alguien se le instale se baje esos JavaScript. El problema fue que cuando yo ponía include server /www, eso no andaba, lo ignoraba. No tenía ni idea por qué. Estuve todo un día hasta darme cuenta que tenía que poner ./server /www y resulta que eso hizo que funcione. Todavía no sé muy bien por qué, es medio una especie de bug de Setup Tools que no lo encontré reportado, pero fue una cosa horrible que me frustró bastante. Esto no hubiese pasado si estuviéramos usando una estructura tradicional, porque eso está mucho más testeado y este bug no hubiese estado. Así que decidimos, para evitar este tipo de problemas que teníamos, movamos la estructura a una más convencional. Para eso, lo que se hizo fue hacer un superscript mágico de Bash. Van a escuchar mucho superscript mágico a lo largo de la charla porque me gusta mucho Bash. Hicimos algo que lo corrías y automáticamente te movía todas las cosas que estaban medio fuera de lugar a la nueva estructura de directorios. Entonces, si alguien estaba trabajando en un branch que todavía no estaba actualizada y hacía cambios, uno podía correr ese script de nuevo y mágicamente se iba toda la nueva estructura. Volviendo al manifest.in, otro problema horrible que tuvimos fue que a veces en mi máquina local, por como yo tengo instalado mi virtualem, yo me generaba el paquete setup.pinstall y resulta que no le daba bola al setup al manifest.in, sino que incluía todo lo que encontraba en los repos, todos los ficheros, todos los JavaScript y eso. En vez de hacerle caso al manifest.in y decir yo quiero tener esto solo. Lo que pasaba era como que los demás me decían, hey, cuando yo genero este setup.py, este paquete de Python, las cosas me fallan, le faltan ficheros. Y a mí no me pasaba, no lo podía replicar y resulta que era porque tenía instalada esta librería que es Setup Tools-SCM, que hace que cuando la instalás no le dé pelota al manifest.in y lea las cosas del repo de Git. Así que si tienen instalada esta librería es muy difícil reproducir los bugs porque yo me generaba algo que no tenía nada que ver con lo que se generaba el resto de la gente y hubo bugs muy feos con eso. No salieron a producción. Volviendo al tema de los imports absolutos, y ya con esto se va el tema del paquete, lo que teníamos que hacer era convertir imports relativos, como dice, por ejemplo, si importa algo de server no es un paquete de PyPy, digamos, el paquete debería ser Faraday, entonces hay que renombrar eso a from Faraday.server, eso es un import absoluto. Lo mismo cuando ponía cosas con as y esto. Estos tres casos de import son relativamente fáciles de convertir, o sea, es poner Faraday punto a todos los lugares donde está el import. El problema que tuvimos fue que también había otro caso, cuando uno hace un import server.config, eso yo no solamente tendría que renombrar el import a algo como Faraday.server.config, sino que todas las ocurrencias del server.config en el código tendrían que cambiar a ser Faraday.server.config, porque lo que se importa tiene el mismo nombre de la variable que se usa para acceder a lo importado. La solución a esto fue otro script mágico que, usando git grep y seds y muchos pipes de bash, terminaba reemplazando todo el código y poniéndole Faraday punto a todos lados, y los imports más o menos anduvieron bastante bien. Me faltó eso. Bueno, no importa. Teníamos como 2.500 imports, así que por eso fue que dijimos no lo hagamos manual porque nos íbamos a refrustrar. Ese script súper mágico automatizado falló. Tuvo problemas, por ejemplo, por un tema de la expresión regular. Cuando importaba cosas del módulo config parser, que es un módulo nativo de Python, le agregaba Faraday.client y me explotaba. Pero eso lo arreglé con otro script mágico y se neutralizó. Bien.
algo para comentar en cuanto a lo que es la conversión a paquete y demás. Tengan cuidado con los PICs y con el clean del setup.py. No limpia todo lo que genera. Háganlo a mano, porque nos ha pasado de que quedaron PICs tirados por ahí, hacía un import y el código estaba viejo. Bien, ya tenemos el paquete. Ahora vamos a seguir. Habíamos dicho una tool mágica y tengo el código en Python 2 y Python 3. Genial. ¿Qué tools existen? Hay una oficial que se llama 2to3. Agarra el código que está en cualquier versión de 2, cualquier versión de 3 y lo genera a una versión de 3. Pero nosotros queríamos en ese entonces generar código que sea todavía 2, porque teníamos clientes que usaban este código y queríamos justamente un código que sea utilizable en Python 3. Ok, vamos a ver qué herramientas usamos. Tenemos por un lado Futurize, que fue con la que probamos, y Modernize. La idea de estas tools es muy similar. La idea es que tienen dos etapas. La primera etapa es segura, la lógica del código no cambia. La segunda parte es insegura y hay que revisar todo a mano. Hay un problema principal. Estas dos tools están basadas en 2to3, es decir, todos los problemas que tengan 2to3 es un problema. Y 2to3 dice que es inestable y que puede cambiar, sin avisarte. Esto nos generó ruido, no queríamos básicamente no saber qué estaba pasando, y usar código inestable para 60.000 líneas de código nos pareció problemático. A su vez, ya pasando a la parte de seguridad, teníamos un par de cosas como tengo un row input. Esto en Python 2 pasa a ser en Python 3 un input. Pero input también existe en Python 2. ¿Cómo se transforma esto en Python 3? Eval input. ¿Qué pasa si corro la tool 2 veces? Básicamente tengo un software inseguro. Esto nos hizo decir que qué pasa con los branches. Corro la tool una vez en una branch, migro la master y ¿qué pasa? ¿La vuelvo a correr? No la vuelvo a correr. Es problemático. ¿En qué momento corro la migración? Hicimos varios enfoques. Podíamos hacer por un lado que tenemos varios branches, migramos todos. Esto le estamos pasando la tarea a cada dev de cada branch en acordate de que tenés que migrar. Esto cuando vaya a master va a ser un caos. Git conflict por todos lados. Y además atrasamos los release. Recuerden que habíamos dicho que tratábamos de mantener un release cada un mes y medio. Imagínense si sumamos que conflict todo el tiempo de Python 3. Otra idea, migramos master y todas las otras ramas las vamos trayendo. Es un mejor approach porque va a haber menos git conflicts, va a haber algunos, pero hay dos problemas. El principal, no puedo releasear más hasta que no termine todo el proceso. Por el otro lado, un poquito menor, solo el que hace la migración entiende de Python 3 y ahora todos los devs que quieran migrar a master, anda a revisar que tu código esté en Python 3. Otra idea, hacemos una nueva rama que se llama Mati, me tapa tu pelo. Que se llama Python 3. Y lo que hacemos es, seguimos desarrollando en Python 2, hacemos nuevos release y nos vamos actualizando nuestra rama de Python 3. Va a haber un solo dev que se va a estar en contacto con Python 3 y solucionando todos los bomberos, que va a ser básicamente un bombero. Fui yo. Pero nos garantiza por el lado del producto de que sigue estable en Python 2
por el lado de Python 3 en que estamos testeando continuamente el proceso de migración. Obviamente decidimos tomar este camino. Entonces, ¿qué camino vamos a seguir? Primero tenemos un código en Python 2 que ya está paquetizado, pasamos la sintaxis, después pasamos a que los tests pasen y después tenemos código en Python 3. ¿Qué pasó en el medio? Originalmente habíamos dicho que teníamos Python 2 y 3 y ahora solamente 3. En la parte de los tests no tenemos el 100% de coverage. Y la parte de nosotros levantamos ficheros, ya nos vamos a meter un poco con lo que es strings que pasan de ser de bytes a Unicode. Fue preferible decir, bueno, esto anda a escribir test y atrasar esto meses. La manera de la sintaxis y semántica de código, hay varias tools. Nosotros, como ya teníamos una de PyLint, decidimos usar esa. Lo único que hace falta agregar es un --, py3k adelante y especificar un archivo o una carpeta. Algunos warnings: si existe un .pintlint.rc, modifica el comportamiento default de la tool. Y además, no podés especificar que ignore este archivo. Es decir, si querés el comportamiento default, borra el archivo y después volverlo a generar. Además, si lo ejecutás con Python 2 o con Python 3, se comporta de maneras distintas, te avisa cosas distintas. No podemos decir mucho más de las otras alternativas. Las buscamos, Flake 8 y PyFlake, las tenés que ejecutar en Python 3. MyPy aparece en la lista, fíjense en cada proyecto cuál les sirve más. Lo que sí podemos tirar un warning es que PyLint es muy lento. Consume toda la CPU. Acá hicimos un pseudocódigo interno. Yo no digo que es mágico y me explico un poco. Lo que hacemos es recorrer, lo que queríamos hacer con esto básicamente es controlar en todo momento cuánto porcentaje del código ya estaba migrado. ¿Qué hacemos? Hacemos un for en la raíz del directorio, lo recorremos. Si no es el mismo directorio, lo ignoro. Si es el mismo directorio, lo ignoro. Si no lo es, me fijo si es un archivo y lo analizo. Si es una carpeta, esto es iterativo. Recursivo. Y terminamos teniendo el total de todo el proyecto. Esto nos sirvió a, básicamente, en un principio, también Analyze, darse cuenta de que había archivos que no teníamos que tocarlos, ya estaban migrados. Entonces, empezamos con una base del 40% del código ya migrado, porque PyLint nos decía que la sintaxis y la semántica ya estaba. A partir de eso pudimos decir, bueno, quiero migrar esta carpeta primero, esta carpeta después, y de esa manera ir tarjeteando de diferente manera cómo hacer el proceso de la sintaxis. Genial, ya está, el 100% de la sintaxis. Vamos a correr los tests. En Python 2, acá todavía no habíamos, en este paso seguíamos intentando correrlo en Python 2. Solamente fallaba el 0,6% de los tests y el resto se skipeaban, quedaban deseleccionados, cross-faldeaban. No había mucho problema. El problema era Python 3. El 12% de los tests fallaban y había un 2,5% que ni siquiera terminaban. A su vez, había un test que nunca terminaba. Genial. ¿Qué tipo de problemas nos encontramos acá? Bueno, por un lado, los iteradores y los generadores. Los iterx pasan a ser x. Por ejemplo, iteritems, iterkeys, iter lo que sea,
pasan a ser iteradores de otra manera. Esto no es drama, es como, bueno, se rellamó la función, la cambio el nombre y genial. Pero ya había un items, un keys en Python 2. Esto nos genera tener que a nivel lógico revisar cada una de las ocurrencias, qué es lo que quería hacer, cuál era la idea del dev original y mantenerla. Además, en los iteradores no se puede borrar un elemento porque explota. Básicamente es un iterador y se está recorriendo de una manera sistemática por sistema. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que copiar la colección, recorrerla en paralelo y eliminar del original. Más allá de esto, las divisiones enteras, esto es más un warning, a nosotros no nos afectó mucho. En un solo lugar teníamos una división entera que se guardaba y de la nada teníamos un flotante, hubo un test que lo detectó y lo cambiamos. No hubo mucho problema. El tema es, por ejemplo, los threads y twisted. Esto fue el test que nunca terminaba. En Python 2, el stop, nosotros lo habíamos pisado por cómo se comportaba en Python 2, que no era de la manera que esperábamos. El tema es que para eso hubo que hacer un renaming de un método interno. Eso significa que migré a Python 3. Es un método interno, ellos decidieron renombrarlo. Entonces toda nuestra lógica pisaba en parte la lógica interna. Es decir, había un thread que se comportaba como inesperadamente. Eso nos llevó un par de horas en detectarlo. Días. Otras cosas, como mencioné hace un rato, Unicode y bytes. String es un built-in de Python. En Python 2 era una cadena de bytes. Por suerte, en Python 3 es un string de Unicode. Genial, si querés empezar de cero. Hay múltiples problemas que nos pueden pasar. Acá creo que no se nota mucho el uso literal sin una U de Unicode o B de bytes hace que en Python 2 esto es un string de bytes, en Python 3 es un string de Unicode. Imagínense repartidos por todo el código. Comportamiento inesperado por todos lados. Open y String.io. Las dos sirven para procesar archivos que voy a estar usando. El tema acá es a nivel lógico qué es lo que espero. Porque, por ejemplo, en los Open, en Python 2 funcionaban todo bien. En Python 3 a veces había que agregarle un WB larga. ¿Por qué? Porque me está viniendo bytes. Y antes asumía que venían bytes. Pero ¿eso está bien siempre? No, porque a veces me pueden estar pasando algo en Unicode y antes andaba y ahora no. No pusimos muchos ejemplos porque eran muy detallistas de abrir reportes, no venía al caso. Lo que sí viene al caso es que String.io saca una nueva versión, si querés bytes, se llama Bytes.io, y ambas tienen un nuevo módulo que se llama IO directamente. Véanlo caso por caso. Es hilar muy fino en este caso. JSON Encoder. Acá nos pasó que estábamos recibiendo por un API diccionarios que podían ser JSON porque como los bytes eran strings, se espera JSON que las claves y los valores sean strings. El tema es que como la definición de string cambió, ahora la librería de JSON en Python 3, si metes algo que no sea ASCII, rompe. Entonces, tenés dos soluciones. O pisás el encoder haciendo uno tuyo, que si te viene algo que son bytes, lo tratás de encodear con ASCII, o un montón de cosas que antes te funcionaban no te van a funcionar más
y tenés que avisarle a todos los que te consumen que pasa eso. Hubo también errores inesperados, como por ejemplo lo que podemos ver acá. Este test se suponía que iba a devolver 401 en cierta condición y era eso, 2,6% de error. Era porque nosotros pasábamos un contenido que dice data y automáticamente lo metía en un diccionario con clave data y lo mandaba en el formulario en el campo data. Pero en Python 3 ese comportamiento ya no es el default. Como estos errores hubo pocos, pero no nos esperábamos desde un principio. Creo que esto... Sí. Bien, ya tenemos los tests. Genial. Ahora, esperamos que todo ande. Si ya tengo el 100% de los tests probados, bueno. Levanto la aplicación. Lo que veo es esto. No me pidió... Nosotros tenemos login. No me pidió login. Y yo tenía datos y está todo vacío. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, acá después de un día y medio nos dimos cuenta de que en Flask acá esperaba que fueran bytes para qué URLs pegarle. Entonces, todo lo que era nuestra barra API estaba respondiendo 404. ¿Por qué? Porque no eran bytes, eran string y se comportaba de manera distinta. A partir de cuando nos dimos cuenta de esto, nos pidió por un lado el login y por el otro tenía los datos. Un día y medio, 2 bytes. Sí. No. Bueno, otro problema que tuvimos, que esto es vamos a comentar una ventaja de Python 2, que no es algo muy de Python 2, sino del ecosistema, que como Python 2.7 existe hace varios años, todas las distros de Linux, GNU Linux mejor dicho, funcionan, tienen instalado Python 2.7. Cuando migramos a Python 3, muy al final de la migración nos dimos cuenta que distintas versiones de Ubuntu, de Red Hat, tenían distintas versiones de Python, entre ellas 3.5, 3.6, 3.7. Justo nosotros estábamos usando las fstrings, un fichero que está buenísimo. Estábamos usando las fstrings que están a partir de Python 3.6 y resulta que nos dimos cuenta que había versiones viejas de Ubuntu como la LTS, que es vieja pero con soporte long term, que la queríamos soportar, usaba Python 3.5. Y esto nos trajo un poco de frustraciones al principio porque nosotros generamos ficheros .dev y .rpm para distribuir a la gente que usa la plataforma. Y resulta que en Ubuntu no existe Python 3.6, en Ubuntu 16, mejor dicho. O sea, tenemos a partir de 3.5 y fue como, ¿cómo hacemos para meter Python 3.6 sin hacer cosas muy sucias en nuestro paquete que shipeamos? La solución que encontramos, no sé si fue la mejor, pero fue la más rápida y yo ya tenía experiencia tocando eso, fue Nix. Que Nix es un package manager que está hecho pensando siempre en la reproducibilidad de lo que se genera, y lo que nosotros hicimos con Nix fue generar nuestra propia versión de Python 3.6 independiente del sistema operativo y tener garantías de que eso iba a ser Python 3.6 compilado específicamente con ciertos flags y con ciertas versiones del software que no dependiera de lo que esté instalado en el sistema. Eso tiene algunas desventajas, pero lo que sacamos fue que podemos hacer que funcione en cualquier distro en nuestro Python 3.6. Bueno, en realidad hicimos 3.7 porque ya que estamos en 3.7, 3.8 no lo probamos todavía. Pero con esta tool metimos en nuestro .dev que generamos nuestra propia versión de Python para evitarnos estos problemas de que no existe Python 3.6 en Ubuntu 16. Así que ya eso fue de los últimos problemas que tuvimos. De las únicas ventajas de Python 2, igualmente.
eventualmente todo se va a estabilizar y van a tener una versión estable de Python. Así que para seguir cerrando, hace un año, en la charla que hicimos sobre la migración del motor de base de datos, pusimos cosas a futuro y una de esas era soporte Python 3 y llegamos muy a fin de año, pero dentro de todo lo logramos y ya tenemos una plataforma, una aplicación que soporta 100% Python 3. Todavía no la terminamos de testear, pero viene andando bastante bien. Y las otras 3 cosas están tachadas, algunas están bien, otras todavía no empezamos, pero no importa. Nada, así que para ir cerrando, la idea es que, no sé, vi demasiadas manos levantadas que cuando pregunté por lo de Python 2, así que la sugerencia es esta, o sea, migren, es un camino difícil. Nosotros arrancamos en marzo y terminamos recién ahora, si bien lo hicimos muy a nuestro tiempo y siguiendo releaseando software continuamente. O sea, no es que nos pusimos, sino releaseamos desde marzo. Creo que lo importante fue que lo pudimos hacer sin interrumpir el ciclo de desarrollo. Claro. Es decir, los releases siguieron saliendo y fuimos actualizando el código tanto en Python 2, esa versión iba saliendo, y la versión de Python 3 se iba trayendo las cosas, y si había un bug se iba dando cuenta en el momento de que estaba habiendo un problema, y que no fue necesario decir a todo el equipo, bueno chicos, vamos a migrar, entonces hay que dejar de hacer todo lo que estamos haciendo. Principalmente de un equipo de 6, en Python 5 personas, una y media, ni siquiera todo el tiempo se pudo hacer cargo de toda esta migración. Sí, nada, eso. O sea, la verdad es que migren, vale la pena. Después van a poder tener software bien actualizado, dependencias actualizadas. Van a poder usar las F-strings que salieron en Python 3.6, que están buenísimas. Asyncio en sí, 3.7, que es otro gran feature. Nada, Python 3 trae muchas mejores cosas de las que venimos acostumbrados a trabajar si trabajamos con Python 2. Y sobre todo el poder testear continuamente contra las nuevas versiones de nuestras librerías y dependencias. A nosotros nos pasaba que ya había algunas cosas que teníamos que asumir que iban a andar, y cuando quisiéramos actualizar a Python 3 sabíamos que íbamos a chocar con una pared por las dependencias. Cuanto más tardábamos, más problemas nos íbamos a encontrar. Por un lado fue muy gratificante que no hubo tantos problemas, pero fue porque lo hicimos paso a paso y de a poco. Si lo van a hacer apurados, traten, en recomendación mía sería, traten de hacerlo por lo menos en paralelo y no rompan producción. Porque podrían haberse equivocado bastante. Muchos de este proceso hubo errores que fue bueno, tiro un rollback y listo, y ya está, no pasa nada, es un branch que murió. No fue, tengo que tirar master. Claro. Y otra cosa, testeen el código, porque todo el código que testeábamos, el código testeado era mucho menos propenso a fallar que el código que no tenía test, que se fue las partes más complicadas de la migración. Bueno, vos creo que vas a apoyar. Exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Tienen el link a la charla y estamos reclutando gente. Si alguno quiere, puede hablar con nosotros o con Leo, que está allá. No sé si hay preguntas o... hay con el... A ver. Preguntan qué tool... Preguntan qué tool usaron finalmente, aunque básicamente después empezaron a mostrar que directamente usaron Py 2.3, pero usaron algunas otras más, aparte de... En realidad no usamos estas tools de Futurize, 2.3 las terminamos sin usar por el tema de la introducción de vulnerabilidades y ver esto que eran inestables. Usamos ETAPILINT, que lo que hacía no te modificaba el código, sino que te decía dónde tenías que modificarlo, y lo modificamos a mano
estando seguros de lo que hacíamos estaba bien, para que sea más estable. Además, eso nos permitió revisar la lógica que estábamos migrando, porque las tools mágicas, si las usan, tienen que revisar línea por línea lo que te está convirtiendo. Nosotros, al haberlo hecho de apartes, lo que estábamos convirtiendo nos estábamos asegurando que funcionara como esperábamos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, bueno, decía. Six es otra manera de hacerlo. Nosotros lo evaluamos. Viene a ser como otra alternativa. Podríamos meterlo en el combo. Preferimos no utilizarlo porque ya veníamos envalentonados y la verdad era meternos con una dependencia nueva, a entender bien cómo funcionaba, y ya lo habíamos pensado a nivel lógico todo lo que explicamos. Pues, si están acostumbrados a ver Six, es otra variante a 2to3, por así decirlo. Igualmente yo chequearía bien que no haga las cosas como el Leval. Sí, igual no es automática. Es la de... No, tampoco es automática. Claro. String type, sí. 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 Claro. Sí, es otro enfoque en realidad a lo que es la migración. Sí, podría ser otra manera de hacerlo. Lo que yo tendría cuidado, sobre todo, es en lo que recién mencionaste de... de cuándo es 2 y cuándo es 3, porque no es que hay un momento que decís, bueno, acá corto, sino que el código Python 2 y Python 3 compatible al mismo tiempo cada vez es más difícil. Claro, mucho CIF en todos los pedazos de código para mantener las dos versiones, y ese era medio el problema, que termina quedando código más complejo para soportar una versión que en un mes se va, en teoría. Claro, sí. Sí. Es muy buena esa también. Es buena manera también. No me preguntas. Bueno, Muchas gracias.